Saludos amigas y amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Mi Historia Inexplicable. El día de hoy me acompaña un amigo que le gusta mucho lo paranormal y la parte ufológica, sobre todo, Carlos. ¿Cómo estás el día de hoy? Pura vida. ¿Vos cómo Pura estás? vida, pura vida también. Súper Bueno, contenta de que se estén apuntando tantas personas a contar sus historias y hablar de estos temas. Entonces, sin más preámbulo, Carlos, ¿cuáles son tus historias inexplicables? bueno, yo experiencias personales de tipo ovni o paranormal no tengo muchas, pero sí tengo eh, mucha, muchas cosas en la cabeza. Pero me gustaría destacar algo que me ocurrió en el 2018, un poquito antes de la pandemia. Yo estaba en un grupo, junto con Alexis Astúa, que le gusta también investigar el fenómeno OVNI, y tuve oportunidad con él y con una amiga de conocer a una gente que tiene un grupo de investigación y, como te dijera, donde toca también la parte espiritual, pero el fenómeno OVNI. A partir de ese momento empecé yo a tomar fotos, porque una persona que pertenece a esa gente, solía desde hace mucho tiempo tomar fotografías. Yo no tengo cámara digital, yo lo que uso es el celular. Entonces, a partir de 2018, me empezó como la curiosidad de no solamente leer del fenómeno OVNI y digamos, aprenderme a memoria todos los casos que hay del fenómeno OVNI en la ufología. Resulta que más o menos por ahí todo era muy teórico, por decirlo así. De hecho, yo nunca, creo que la mayoría de las personas que nos ponemos a estudiar esto no vemos nada. Lo vemos a través de algún testigo. Y tuve la suerte de que en marzo, creo que el 21 de marzo del 2018, me puse aquí cerquita de mi casa, hay un cuarto de luz, no tiene techo. Entonces se ve, de hecho, cuando llueve, cae, por decirlo así, dentro de la casa, cae agua. Y entonces me puse yo a tomar unas fotografías en ráfaga, en modo ráfaga. Y me pongo yo a revisar las fotos una por una, así, tranquilamente. Y como en la foto 18 más o menos, apareció un objeto. Era como ver una taza sopera de color metálico, que estaba reflejando el sol. Ese día era un día muy soleado. Y primera vez, nunca había tomado foto de ovni. Esa fue mi primera vez. Después de eso empecé a seguir tomando fotos de objetos, de ovnis, pero también curiosamente se me filtraron, por decirlo así, algún tipo de fenómenos que no encajaban dentro del fenómeno ovni, sino que, por Ajá. ejemplo, yo le tomaba fotos a unos árboles que hay en el patio, y yo veía como ciertas nubecitas como que se trasladaban mientras yo tomaba la foto. Y resulta que algunas se mostraban delante del árbol que yo tenía al fondo, enfocado. Eso quiere decir que estaba cerca mío. Entonces yo llegué a la conclusión de que lo que estaba fotografiando eran elementales.
que son como puntitos blancos, negros, hay unos con forma de gusano, y la parte del centro, la parte, ¿cómo te dijera? Como un gusanito blanco y la parte del centro negra. Y cambian de forma y se puede ver a simple vista, lo que pasa es que hay que tener buena vista. Entonces vivía con esa realidad. Alguien me dijo, una amiga mía que es medio, me dijo, no son extraterrestres, son como formas de vida. Y yo aprendí que de ahí que aquí en el planeta Tierra, aparte del conocimiento que tenemos sobre los elementales, hay criaturas vivientes como nosotros y que andan por ahí, que no los vemos porque no les ponemos atención y no salen a simple vista. Después seguí tomando fotografías. Me pasó que, no sé por qué, a partir de ese momento me interesó mucho la numerología. Y también, no sé si tendría que ver, me empezó a aparecer muchas veces el 11, muchas veces. Resulta que, déjame ver, estoy retomando lo que estaba pensando. En en, en el 2019, mientras yo estaba tomando fotografías y todo eso, Ajá. conocí yo a una señora que, bueno, que no digo el nombre, es una persona que conozco en Facebook. Resulta que me manda un mensaje por Messenger, donde, como te dije, es una persona, pero resulta que yo sabía cuando ella me hablaba, me decía, disculpe, es que me gustaría hablarle de tal cosa, o alguien le va a hablar. Entonces resulta que con letra mayúscula aparecía otra, por decirlo así, entre comillas, persona, y me decía, me interesa, yo veo que a usted le interesa mucho lo que yo publico, me gustaría conocerlo. Yo en ese momento tenía un problemita de salud, no sé si era el COVID, pero tenía mucha conjuntivitis y estaba muy resfriado. Y yo dije, no puedo ir porque en estas condiciones no puedo. Yo recién estaba pasando la pandemia. Y pero era una persona como muy, como te dijera, como si fuera alguien de gran categoría. Y resulta que me dice la persona, esa vez vi que la persona que escribía era una señora. Y la señora me dice, venga, aprovecha la oportunidad. Cuando entonces hice el propósito de ir, era en Alajuela, y resulta que cuando llego, me topo con que la señora es una sola persona, no son dos personas. Entonces empiezo yo a hablar con la señora, pero también, como te dijera, parece muy raro, muy extraño. La persona hablaba como si tuviera dos personalidades, como Ajá. personalidades múltiples, por decirlo así. Ujú. Pero ella incluso me hablaba de esa entidad, hablamos de entidad, y me decía que ella hace unos 10 o 15 años notó que alguien que sentía que algo le hablaba a ella, pero con mucha autoridad, estaba muy enojado. Entonces, hablando con ella, me dijo que parece que ella es medium y ha canalizado ángeles también. Y entonces, según lo que yo entiendo, eh, ella canalizaba a través de ella a una entidad arturiana que se llama Cristón, con K y Ujú. con Y. Era como muy, no sé, como muy creída, por decirlo así, que él le hablaba yo soy el regente, y hablaba de Arturus. Lo curioso es que hablaba de Lago Cote. Ajá. Decía que esa entidad era la entidad que manejaba el ovni que se había fotografiado en el Lago Cote.
Ujú. Y me contaba esa entidad. Yo estaba en la casa de la señora, como hablando con dos personas, pero solo una persona estaba presente. Y resulta que como que estaba muy orgullosa de la entidad eh, de estar acá, por decirlo así, eh, como te digo, estaba viviendo acá, Ujú. que era una entidad que estaba viviendo en algún tipo de base en el lago de Cote. Lo curioso es que yo conozco a la persona que tomó la fotografía, don Sergio Loaiza, Ujú. y y don Sergio, pues don Sergio muy calmado, muy tranquilo, y él no me prestó mucha atención cuando le conté la historia, pero me llamó la atención, y yo creo que tuve la oportunidad de hablar con una entidad extraterrestre que dice que es de Arturus, pero que ellos actualmente están viviendo en la parte del fondo. Digamos que ellos son intraterrenos, Ujú. pero se asentaron para hacer sus trabajos aquí en el Lago Cote. Ujú. Y entonces esa entidad, digamos que es un hombre, por decirlo así, utiliza a esta persona como plataforma para comunicarse con la gente que le interesa el fenómeno ovni y, y digamos la espiritualidad. Lo que pasa es que la entidad suena un poquito como petulante, muy pedante, y no sé cómo categorizar ese tipo de experiencia, porque la única, lo único que se me viene es que lo único que se me viene a la mente es que la persona eh, se enferma Ujú. mentalmente, digamos que tendría problemas de doble personalidad. Ella, la entidad esta, l- por decirlo así, l- le manda mentalmente por telepatía, digamos, unos gráficos muy complejos que la señora, eh, no sé si es arquitecta, ella logra hacer en papel grande, los publica en Facebook. Ujú. Y resulta que son gráficos muy complejos. Y no creo que la señora haga esos gráficos Por su eh, cuenta. por su propio, sí, que sean de su, de su autoría. Ujú. Eh, yo conozco, como te digo, como me gusta el fenómeno paranormal también, entonces yo también conozco muchas personas con habilidades de mediunidad y más o menos cosas de ese tipo. Tengo una amiga que vive en Grecia. Yo le conté de la entidad y de la señora, y ella logra contactar, logra ver lo que hay en la mente de las demás personas. Y me dice, sí, yo veo, él dice que es un ente bajito, con más o menos con la, con la figura de un gris, pero, pero arturiano, que sería de color azul. Ujú. Este, Sin embargo, él es muy escurridizo, él no, yo le hablo de que tal vez yo quiero verlo a él, yo quiero ver su nave, pero no quiere. Él es Ujú. como muy esquivo. Ujú. Y hay un tiempo, hace como un año, que estuvo muy activo, todas las semanas estaba publicando, y él tiene un chat donde la gente intercambia, no tanto con él, sino entre ellos. Mm, Me llama mucho la atención eso, porque ahí están vinculados dos fenómenos, el fenómeno ovni y el fenómeno paranormal. Ujú. Este, y yo no sé si esta entidad será la que maneja, por decirlo así, el ovni que se fotografió en el lago Cote, pero
pero lo que sí me tiene pensando es el hecho de que sea alguien extraterrestre utilizando una persona. De acá es una Sí. persona normal y corriente. Ujú. En ese momento creo que esa persona está pensionada. Y resulta que no, hombre, me llamó la atención. eh, yo tuve oportunidad de ir fue como en el 2021. Esa es una experiencia que he tenido con lo paranormal. Yo he tenido oportunidad de, de hacer un poco de investigación paranormal. Yo no, o sea, me estuve en un grupo de investigación paranormal. Yo creo en todo lo espiritual, relacionado con el mundo espiritual, el mundo astral. Yo no pude hacer mucha investigación en ese grupo, pero sí me llamó la atención. Como siempre yo me muevo dentro del campo de la ufología, entonces no me sorprende mucho lo que yo leo o lo que la gente me cuenta, pero me tocó vivir una experiencia en Alajuela, cerquita de la Reforma, donde un par de demonios estaban molestando a una familia. Al parecer el señor y la señora, la señora trabajaba de cocinera en la Reforma y el señor de guarda. Y entonces, aparentemente, debido a que ellos estaban yendo a la Reforma, alguna entidad que andaba por ahí, no muy buena, se coló con ellos. Y entonces quiso invadir la privacidad de la casa de esos señores y estuvo haciendo mucho desastre. Yo no logré mucho, pero sí había mucha actividad. Ellos eran muy huidizos. Digamos que había dos personas que sí los podían ver, los podían sentir. Yo no sentí nada, no vi nada. Sí fue como muy preocupante para mí porque se habla de que esas entidades se te pegan, cosas por el estilo, más o menos. Simplemente yo cerré mis ojos y dije que mi ángel de la guardia me proteja y, y ahí continúo haciendo el trabajo. Mm, Pienso que es una experiencia fuerte para mí por no eran entidades fantasmales, eran demonios, y eran dos. Y por ejemplo, qué sé yo, la señora lo veía, la señora tenía un hijo, el hijo le decía, el demonio está aquí en esta pared. Entonces la señora se iba hacia la pared y le hacía un exorcismo, pero lograba irse hasta el fondo de la casa. Entonces la señora tenía que irse hasta el fondo de la casa para, para confrontar a los dos demonios. Primero hizo que uno se fuera y después logró que el segundo se fuera. La casa quedó limpia. Pero eso Eh, que no hizo la misma señora, la dueña de la casa. no, A la una del. señora, el grupo había contratado a una señora, Ah, ok. que no- una señora que venía con su hijo. La señora Ya, era ya, ya. la que hacía el exorcismo, pero el hijo era el que veía las cosas. Ya, ya, ya te entiendo, ya te entiendo. Sí, la señora cuenta que ella veía sombras Ujú. y y no me extraña que una entidad tan negativa se haya colado debido a la gran actividad de ese tipo que si hablamos de entidades que puede haber en un bar, por ejemplo, ahora en un lugar donde la gente ha hecho crímenes de todo tipo. Ujú. Y pero esa fue la única experiencia de tipo paranormal que me llama mucho la atención, me gusta, me ayudan a comprender un poquito la realidad en la que vivimos nosotros. Y bueno, y con respecto a lo que estábamos hablando antes, todavía sigo tomando fotografías. Eh, yo vivo en Cartago Centro, entonces tengo el volcán Irazú al puro frente. Y entonces con el celular logro tomar fotografías. Estamos en octubre ya, como el 15, el 14 de septiembre, mirando hacia el volcán Irazú con el celular, logré ver
sin directamente un objeto volador, pero fue mi primer objeto visto en persona y logré fotografiarlo. Lo comparé con otro objeto muy parecido que había tomado este grupo que te mencioné anteriormente, y parece que hay un pasaje me imagino que tiene que ver un poco con el magnetismo, que sería un pasaje que comunica el volcán Turrialba, el volcán Irazú, pasa por las montañas del Surquí y sube hasta llegar al volcán Poás. Más o menos esa ruta de acá, pero hay otra ruta que comunica el Cerro de la Muerte y la zona de Pérez Celedón. Y entonces, como te digo, yo no he tenido experiencias bueno, esta experiencia que tuve con esta entidad arturiana, según ella, es lo que más me ha llamado la atención. Pero sí, es que, porque ahí, digamos, habría que analizar a la señora, ver su condición psicológica, es decir, si es una canalización. Y es que, digamos, yo no digo que no sea posible, pero ¿cómo saber si de verdad, digamos que si es medium y está canalizando a una entidad X, cómo saber que de verdad sea la entidad que está diciendo, ¿verdad? Porque ahora pueden engañar las mismas entidades, decir que es uno bueno y que sea uno malo, no sé, ¿verdad? Se me ocurre, y más con eso que decís de que ella, o sea, que la esté como utilizando y que se sienta como prepotente. Entonces, no sé, me deja pensando nada más. En esto de tanto en el campo paranormal como en el campo ufológico, cuando uno se mete de veras hay cosas que no llega a comprender. En este caso, en los dos aspectos, en el paranormal y en el ufológico. Por ejemplo, en el paranormal, la complejidad de saber si realmente es una persona sana mentalmente. Yo la vi sana, o sea, yo no tuve problemas con ella. Ella incluso me invitó era Navidad para ese tiempo, y me regaló un quequito muy rico con ron, la señora, pero lo vacilón, lo interesante es que ella me hablaba, pero yo sentía el cambio de frecuencia, y entonces ahí es cuando hablaba con la entidad. Pero como te digo, lo que sí, yo le decía a don Sergio, yo tengo amistad con don Sergio, le conté y me dice, sí, es que no todo brilla en el mundo ufológico, en el mundo paranormal. No siempre vamos a encontrar extraterrestres buenos, por decirlo así. Así como hay entidades buenas, ángeles, entidades espirituales buenas, eso es yo que he escuchado bastante, así existen los demonios. Pero yo me extraña mucho que sea un arturiano, porque supuestamente los arturianos son de una frecuencia muy elevada. Son muy sabios. No tanto los de Orión, por ejemplo, que son un poquito más belicosos. Pero me llama la atención de que la señora se siente, cuando la señora me dijo que cuando ella sintió la primera vez que sintió a esa entidad, la sintió muy enojada, como siempre por lo mismo de lo que se hablan, de lo que nos dicen los extraterrestres, la guerra, el hombre muy belicoso. Entonces el mismo ser estaba como muy enfadado con lo que estaba pasando en la Tierra. Otra cosa que me llamó la atención, ya estaba pasando un poquito la pandemia, pero me dice, esta entidad me obliga a usar ¿cómo se llama? El bozal. La mascarilla. La mascarilla, me obliga a usar la mascarilla. Entonces yo mismo tuve que ponerme la mascarilla. Porque según ella, la entidad le decía que yo tenía que usar mascarilla también. Y no le permite ver televisión. Y como te digo, yo respeto mucho a la señora, yo la conozco, pero yo no volví a hablar con ella. Hay veces
yo tengo su teléfono y logro comunicarme tanto con ella como con el ser. El ser a veces me manda mensajes a mí que los diferencio de los mensajes en WhatsApp de la señora porque la señora me escribe en normal. El ser me escribe con mayúscula. Pero cuando se dirige hacia uno, su hablar es un poco, ¿cómo te dijera? Es muy diferente a la retórica que usa la señora, como muy robotizado, por decirlo así. Yo he tenido la oportunidad de experimentar con el chat GPT de inteligencia artificial y es muy diferente. Uno puede llegar a, ¿cómo te dijera? A entablar conversación amable con el chat, hasta cierto límite, obviamente, no es una persona, pero con el ser es totalmente diferente, es como muy... La idea que uno tiene, que yo he tenido de esos seres, algunos, es que algunos han logrado mezclar la parte orgánica con la parte tecnológica. Entonces, ellos podrían llegar a ser tipo de entidades biorobotizados, por decirlo así. Entonces, ese ser es muy técnico en su hablado, muy mecanizado a la hora de hablar, pero no he vuelto a tener experiencias con el ser. Sigo tomando fotografías. La actividad OVNI en Costa Rica, sí te digo que es muy intensa. Nosotros no nos damos cuenta porque ellos están, ¿cómo te digo? Ellos no se ven. De hecho, en San José, yo voy a una oficina, a veces paso la tarde en la oficina y a veces no llega nadie y me pongo a tomar fotografías del cielo, de la parte este de San José. Y un día, que por cierto era un día 16, ese día pasé viendo el 11 y el 9, por todo lado, inclusive hasta la tarjeta de débito. Y resulta que ese día tomé una fotografía y noté que había un objeto. Le logré hacer zoom al objeto y resulta que habían esferitas alrededor del objeto. El objeto venía desde lo alto. Eso no era un video, eran 50 fotografías sacadas en ráfaga. Entonces, de la parte superior de la atmósfera empezó a bajar un objeto, hasta más o menos unos 10 kilómetros sobre San José, tirando esferitas por todo lado. Entonces yo me ponía a pensar, qué interesante, la gente no se da cuenta que nos están viendo. Eso te lo digo, yo para mí completamente estoy convencido de que era un ovni, legalmente. Inclusive habían dos objetos más pequeñitos, como tipo de esferas de reconocimiento, que en el mundo ufológico se les llama caneplas, volando a mucha altura, pero sobre el edificio de la Asamblea Legislativa. Y esa actividad es totalmente diferente a la que uno capta cuando existe una oleada. Oleadas, por cierto, no han vuelto a ver desde el 97. Pero en una oleada el fenómeno es muy diferente, donde ellos pueden llegar a aterrizar, hacerse ver frente a otra persona, pero en este caso ellos están como haciendo sus actividades, pero pasan tan desapercibidos, a menos que cojas una cámara y empieces a sacar fotos. Sí, es cierto, y precisamente estaba grabando con otra persona hace un rato y hablábamos de esas oleadas que se dieron en los 90s y que eran impresionantes, puro San José Centro. Y pues otra cosa es que sí, yo he visto varias de estas fotos tuyas que son muy interesantes y de los avistamientos de ovnis cerca de volcanes, bueno, en México, ¿qué más? Que el Popocatépetl, ¿verdad? Que pasan entrando y saliendo, es una cosa exagerada. Y pues sí, cerca del Irazú siempre
siempre han habido historias y pues ahora vos has logrado fotografiar varias, ¿verdad? Buenísimo. Sí, el objeto que yo logré ver a simple vista, siempre con el recurso del celular, debido a la distancia, ¿no? Yo estaba viendo el puro centro donde están ubicadas las antenas del volcán Irazú. Y yo hago una mezcla que no todos los ufólogos la hacen. Yo utilizo a la persona que es medium para que me diga algo de la fotografía. Y me dice, ese objeto que usted vio no es un objeto tripulado, es una sonda. Y tiene sentido porque es un objeto más pequeñito, es como ver, como ver el color del aluminio plateado, pero no de color blanco, sino de color amarillo. Más o menos de forma triangular, volando sobre el volcán Irazú. Y ese mismo objeto yo lo vi en otra fotografía, pero sobre las montañas del Surquí. Y hay veces con respecto a las oleadas, hay veces que desearía que se volvieran a manifestar de eso, pero no. Yo tuve una experiencia muy interesante con eso del fenómeno ovni, pero cuando estaba más joven, estaba yo en el colegio San Luis, que está muy cerquita de lo que es el hospital y la Cruz Roja. En aquel tiempo era enero de 1980. Estaba un muchacho haciendo la guardia de noche en el edificio de la Cruz Roja, que es el actual. Por cierto, en este tiempo mi abuelo trabajaba como chofer de las ambulancias, y yo nunca se me ocurrió preguntarle si él había tenido alguna experiencia ovni, debido a esta historia que te cuento. Resulta que estando de guardia, ese muchacho, él tiene una grabadora, y yo soy muy ochentero, entonces siempre lo recalco. Él usaba una grabadora con casetera, y resulta que empieza a sonar un ruido muy raro. Y él dice que encima de la Cruz Roja hay un ovni que está haciendo un ruido, y logró reproducirlo, logró grabarlo en la grabadora. La Extra publicó un artículo. Esta persona creo que está viva, pero no la he podido ubicar todavía. Tendría que yo aquí hablar con uno de los más viejos de la Cruz Roja, que hayan estado presentes en esos años 80. El ovni poco a poco se fue trasladando hacia el frente del hospital Max Peralta. Lo curioso es que se fue la luz en el hospital Max Peralta, pero ellos tenían planta. Pero sin embargo, aún así la planta tampoco trabajó, y cogió como para el sur de Cartago. Y después en ese momento hubo actividad en una calle en Desamparados. Unos patrulleros lograron ver un disco volador pasar frente a ellos, pero más que nada enfrente del parabrisas. La patrulla se les apagó. Trataron de localizar a los oficiales superiores, pero no podían porque la radio no les funcionaba. Tuvieron que recurrir a un teléfono de aquellos, un teléfono público, para comunicar lo que estaban viendo. El ovni siempre cogía hacia el sur, hacia la parte de Acerrí. Y la otra experiencia que ocurrió en ese enero de 1980. Era siempre un taxista, no, mentira, esta vez era un patrullero viendo un ovni cerquita de estar posado, pero no estaba posado, con un rayo que se dirigía hacia abajo, hacia la superficie. Y después hubo una experiencia de una oleada un poco interesante en el 91, después en el 97. La primera oleada de la que yo recuerdo, yo estaba comenzando el colegio, fue en el año 77. Y como te digo, no han vuelto a ver oleadas, pero sí si uno se es un poco curioso,
y tiene la paciencia, está tomando fotos. Esa es otra, que es muy cansado estar tomando fotos porque hay que estar borrando, Sí. borrando, quitando, se le llena el celular de la memoria, pero es muy apasionante el tema OVNI, porque ya uno se da cuenta de que ya uno ha visto con los mismos ojos, ha tomado fotografías y ya no son las fotografías que uno ve en las revistas o en los libros, sino que es algo que ya, esa experiencia con la señora me hace ver que el fenómeno es muy complejo, no es tan fácil de explicar. Entonces existe la teoría de, ¿será que realmente hay un arturiano tratando de comunicarse con nosotros utilizando una persona? Yo Eso no, y eso con todos los contactados, ¿verdad? Porque si bien no todos canalizan, pues muchos reciben el mensaje de una u otra forma y a veces uno no sabe, pues, digamos, a quiénes creerle, a quiénes no creerle, o sea, confío en la palabra, no confío en la palabra, pero sí, concuerdo con vos, muchas veces no lo vamos a saber. Yo creo que es más analizar la información que están pasando, a ver pues, si es algo que va a ser provechoso o de ayuda para nosotros. Eso es lo que creo. Sí, cuando los mensajes son con una connotación negativa o con algunas cosas tal vez que obliguen a la gente o qué sé yo. He escuchado varios o muchos con mensajes súper apocalípticos que declaran cosas, a cada rato va a ser el fin del mundo. No sé, eso es como que me cuesta un poco más creerles, pero igual pues respeto todas las opiniones. sí, no, la retórica de este ser no es apocalíptica, simplemente es como muy técnica. Ellos dicen, por ejemplo, leyendo una página de ellos en Facebook, o sea, supuestamente la entidad utiliza a la señora para publicar cosas que le interesa a este ser en Facebook. Utiliza a la señora. Yo, el ser se describe a sí mismo, describe sus actividades, describe lo que hace en la noche, durante, que hace en el día. Supuestamente ellos no salen de día, perdón, ellos físicamente no salen de día, lo hacen de noche, pero sí andan en sus naves, pero de día. Y hasta utilizan traje. Mm, Yo lograría todo por verlo este ser, pero por lo visto es como muy petulante, muy pedante. No sé cómo escribirlo. Yo tuve oportunidad de conocer a don Enrique Castillo, el contactado costarricense venezolano, pero él vio a los seres directamente y era una retórica muy parecida a lo que dijiste ahora de algunas profecías relacionadas con Venezuela. Este, por ahí creo que está una de las hijas hablando en un canal en Telegram, los mensajes de don Enrique. Y como te decía, aquí actualmente hay un grupo que está utilizando alguna comunicación con unas entidades, según ellos, de Alpha Centauri, que tendrían mucho que ver con estos objetos que están viajando entre las, entre los volcanes. Qué interesante eso. Pues de verdad que no sabemos qué esperar y todas las experiencias son súper diferentes. Mira, Carlos, te doy muchísimas gracias por haber venido, contarnos estas experiencias, estas historias. Y pues a todos los que se quedaron hasta el final, muchísimas gracias por escuchar. Acuérdense de suscribirse, darle like, comentar y compartir para poder seguir creando este contenido. Carlos, muchísimas gracias por las historias. Sí, y antes de despedirnos, quería felicitarte por el trabajo que estás haciendo, Muchas porque gracias. yo sé que aquí hay mucho investigador del fenómeno OVNI. Bueno, ya fallecieron dos, lamentablemente, que yo Los conocí. hermanos Vilches. Sí, los hermanos Vilches, yo los conocí desde que ellos comenzaron a investigar en el 76.
Yo los conocí a ellos en el 77, un año después, y ellos de lástima. Y también Edgar Picado, eso sí fue debido a un problemita aquí, en un tumor cerebral. Edgar Picado era otro investigador también, él falleció, ahora solamente está Oscar Sierra, o lo conoces, Ujú. el grupo CIAL, al grupo que maneja la información de estos seres de Alpha Centauri, y más, Sí, está con ellos también los conozco, también tenemos programitas por ahí con sí, ellos. claro, sí, con Alexis Astúa, Hilda Hurto. Ella está muy calmadita, muy calmada, doña Hilda. El que está más actual, más, ¿cómo se llama? Más activo es Ujú. Oscar Sierra y Edgar Picado. No, perdón, Edgar Picado no. Alexis Astúa. Este, y felicitarte de nuevo porque el, el fenómeno paranormal es muy interesante. Sí te confieso de que sí le tengo un poquito más de respeto al fenómeno paranormal, porque, por ejemplo, yo me gusta mucho escuchar algo bueno, vos, te consta que a mí me gusta seguir a Pedro Amorós, este, Santiago Vázquez. Lo que pasa es que él está activo en YouTube, básicamente, Ujú. y las experiencias son un poco terroríficas, y ya lo terrorífico a mí me genera un poquito de temor, Ujú. pero no, me atrae mucho, me gusta mucho investigar el fenómeno espectral, el fenómeno fantasmal. Yo creo que hay una diferencia entre los dos. Las impregnaciones que hay en los lugares, que se Ujú. escuchan aviones. Por ejemplo, en España se escuchan aviones que fueron de Belcho. la época de la Guerra Civil Española. Ujú. Y de veras y entonces todo eso me sirve mucho para comprender el mundo en el que uno vive. Yo, Ujú. yo no soy practicante religioso, no soy ateo, pero tampoco soy religioso. Y todo esto que conlleva el fenómeno paranormal, el fenómeno ovni, el mundo pluridimensional, tiene mucho que ver con esto, con Ujú. esto. ¿Qué pasará cuando yo me muero? ¿A dónde voy? Eh, y son cosas muy interesantes, muy bonitas, muy Sí, buenas para conversar, pero hay que tener la mente abierta y ser muy curioso. exacto. No, no, muchas gracias, más bien. Y no, como te digo, gracias por contarnos estas experiencias con el fenómeno, como les decía, con el fenómeno extraterrestre y toda esta parte. Pues hay que tener la mente muy abierta y a veces ya está en uno, pues si crees o no crees, igual documentás el fenómeno. Entonces nos vemos en un próximo episodio. Muchas gracias y hasta la próxima. Chao, Carlos. Chao.